Señal directa. En días anteriores se hizo el anuncio, la propuesta del presidente de un ajuste salarial, un ajuste al salario mínimo de 15%, lo cual en principio se dice, bueno, estaría por arriba de la inflación, pero ¿cuál es este impacto real de un aumento de esta naturaleza? Agradecemos el que nos acompañe, el maestro Héctor Iván del Toro Ríos, académico del CUSEA. Bienvenido. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos los que nos escuchan. ¿Impacta realmente de manera favorable a la clase trabajadora un ajuste de 15% al salario mínimo? El incremento al salario mínimo que se está otorgando del 15% pues es prácticamente insuficiente, dada la situación de muchas de las personas que están viviendo el desempleo coyuntural que se dio a partir de la pandemia y además el incremento potencial que han estado teniendo muchos de los productos de la canasta básica. Hay que resaltar que todos estos productos pues son prácticamente de uso diario y hay muchas familias que dependen al 100% de estos productos para poder vivir bien. Entonces, si no queremos que las personas tengan una situación de declive en sus actividades físicas o en sus actividades familiares, pues en este caso, pues este tipo de incrementos no están siendo suficientes. Es decir, sí, aumenta el salario mínimo 15%, pero ya quedó desfasado por todos los ajustes que han hecho en productos de la canasta básica. Así es, simplemente, por ejemplo, lo vimos al 1 de enero, que se dio también la noticia que el incremento al precio del kilogramo de las tortillas iba a ejercerse de 15 a 16 pesos. Vemos algunas tortillerías que lo están vendiendo hasta en 16 pesos con 20 centavos. Aunque no es un incremento tan fuerte en ese producto, hay otros productos que sí lo están representando de manera significativa. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso del kilogramo de bistec de res, que en este caso se vendía en un promedio de 118 pesos a 125 pesos y actualmente hay carnicerías que la venden en 125 pesos, que más o menos es un incremento de lo que viene siendo del 28.90%. Entonces prácticamente ese tipo de incrementos es lo que está ocasionando que el 15% adicional que se va a dar en salarios pues prácticamente queda nulificado. Lo mismo lo vemos en el caso del bistec de pollo, que en este caso se vendía en 100, 115 pesos cuando mucho y actualmente ya ronda los 135 pesos. El kilogramo de tortillas hechas a mano costaba 20 pesos y actualmente se venden 27. Entonces, si tú ves todos este tipo de incrementos que se están dando, pues prácticamente desfasan ese 15% que se está tal vez otorgando. Además, hay que recordar que, por ejemplo, en 2019 el precio del salario mínimo era de 102 pesos con 68 centavos. A inicios de este año se incrementó en 20%, llegando a 123 pesos con 20 centavos. Entonces, ese 15% adicional, pues sí es muy significativo. Sin embargo, pues a la situación en la que estamos viviendo, pues queda desfasado simplemente por la absorción de lo que viene siendo la inflación. Amén, que este 15% no se ve reflejado en los ingresos de todos los empleados y trabajadores. Así es decir, este es al salario mínimo. Al salario mínimo. No así para aquel que percibe Los dos salarios o más, que estamos hablando de que es cerca del 30% de la población la más que percibe o menos dos estaba salarios. Entre 28 a 32% de la población a inicios de año que ganaban cuando máximo dos salarios mínimos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ganaban cuando mucho 14,000 pesos, digamos, de forma mensual. Entonces, ya eso es una forma, digamos, muy carente de tener los beneficios necesarios que pues, prácticamente una familia de entre 4 a 5 miembros puede llegar a exigir. Porque hay que recordar que todo esto todavía se tiene que incrementar con los servicios que se tiene que pagar. Recordemos que hoy en día, por ejemplo, es muy necesario el uso del internet para que los niños tomen clases virtuales. Sí, claro. Y en este caso, si tú adicionas ese tipo de pagos, por ejemplo, el del teléfono, lo que viene siendo del internet, pues básicamente estamos hablando de un total de entre 400 a 600 pesos dependiendo de la zona donde te ubiques. Además, recordemos que, por ejemplo, hay personas que tienen que pagar renta en su casa habitación. Entonces, también, dependiendo de la zona, pues imagínate, hay unas personas que ganan los mínimos salariales y tienen que asociar un pago de renta de entre 3,800 pesos a 5,500 y dependiendo de la zona y la familia que te tiene que, digamos, incorporar a esa vivienda. ¿Cuántas familias en México viven hoy en día todavía con un salario mínimo? Pues aquí en el estado de Jalisco se tiene que alrededor del 22% de los jaliscienses viven con ese tipo de salarios. Entonces, si se fija, pues es una situación muy precaria para muchas familias. Recordemos que se vienen y se avecinan lo que vienen siendo las fiestas navideñas y pues muchas de las personas lo que hacen es destinar sus salarios y lo que vienen siendo sus ahorros a la compra de artículos para poder salir adelante este tipo de fechas. Sin embargo,
pues es muy común que en este caso, después en enero veamos a las personas haciendo filas en los Montes de Piedad y en las Claro. casas de empeño para vender aquellos artículos que recibieron en Navidad, simplemente por seguir comprando los bienes alimenticios que pues prácticamente necesitan para vivir. ¿El grueso de los trabajadores estará ubicado entre 1 y 2 salarios mínimos? Más o menos el 50% de las personas están localizadas entre 2 y 3 salarios. Entre 2 y 3. 2 y 3. Y si se fija, pues hablar del 22% de la población que vive con al menos un salario mínimo, pues es prácticamente hablar de un cúmulo muy importante de la población. ¿Se ha logrado recuperar al menos un poco el poder adquisitivo? No, porque en este caso, si recordamos, por ejemplo, en mayo y junio, que fue el pico más fuerte que tuvimos aquí en Jalisco con respecto a la pandemia, una de las problemáticas que se asocia a la inflación es el acaparamiento. Entonces, hablar del acaparamiento es a ocasionar que los precios de los productos se incrementen todavía más de lo que ya están, simplemente porque las personas que son únicamente poseedoras de bienes económicos son los que van a poder adquirir esos bienes y servicios. Y lo recordamos cuando fue la psicosis de estos meses, que la población lo que trataba de hacer era comprar aquellos elementos que les brindaran salud, que en este caso era pues, los cubrebocas, lo que viene siendo los geles antibacteriales, y en ese momento vimos una subida de los precios hasta del 120%, por ejemplo, en los geles antibacteriales. Entonces, todo eso pues, repercute directamente al bolsillo del trabajador. Esta pandemia no solamente vino a traer desempleo, vino a justamente encarecer productos y a incluir en la canasta básica algunos que no los teníamos contemplados, como los que ya he referido, maestro, el gel antibacterial, algún tipo de sanitizante, entre otros tantos artículos que se han ya sumado al consumo diario. Además, hay que recordar que, por ejemplo, el inicio del 2020, pues ya venía siendo un inicio complicado porque al último trimestre del 2019 veníamos presentando una desaceleración económica, que en este caso esto estaba influenciando directamente a los trabajadores. Ahora, se llega la pandemia, llega la situación donde empiezan a haber desempleos, muchas familias y personas trabajadoras se quedaron con salarios al 50%, disminuciones repentinas de lo que viene siendo sus ingresos, y eso repercutió directamente en el estado de vida de las personas. Entonces, estas familias cada día más empezaron a tener problemáticas ante este tipo de circunstancias simplemente por el hecho de no tener la liquidez. Entonces, muchos de ellos lo que hicieron es apegarse a las tarjetas de crédito, pensando que este tipo de situación de la pandemia no iba a ser tan larga. Sin embargo, por ejemplo, este tipo de problemáticas ya se va a ver en la repercusión en el 2021. Comúnmente hablamos de lo que viene siendo la cuesta de enero, y la cuesta de enero ahora ya no nomás va a ser de enero, sino que simplemente estamos estimando que es más o menos su final hasta finales de abril. Entonces ya estamos viendo que la situación que viene para el año que entra va a ser muy complicada. Maestro, y luego hubo quienes se ampararon en lo que se planteó desde la Asociación Nacional de Bancos y supuestamente con el aval de las autoridades para que permitieran el que no se pagara quien tiene algún tipo de crédito o quien maneja tarjeta de crédito durante 4 meses, cuando el arranque de la pandemia. Pero luego de golpe y porrazo concluyeron esos 4 meses y la banca les quiso cobrar todo, es decir, no hubo ningún beneficio, por el contrario, los metieron en camisa de 11 varas. Sí, recordemos que pues todo este tipo de créditos y de servicios que se tienen que pagar pues prácticamente son constantes, al igual que lo que vienen siendo los alimentos y los servicios que necesita la población. Entonces todo este tipo de repercusiones pues todavía se fue un golpe mayor porque las personas tuvieron que seguir asociando este tipo de pagos y de servicios a un expensas de que no tenían la liquidez que sus empleos los estaban proporcionando. Entonces, muchas veces de ellos, si vemos a las personas de escasos recursos, por ejemplo, los trabajadores que en este caso son afanadores, los albañiles, aquellas personas que son trabajadoras del hogar, entonces, ¿cómo le dices a esa persona que no deje de comprar los productos si no tiene el dinero para poderlo enfrentar? Entonces, lo único que les resta o lo que les queda es apegarse a las cuestiones crediticias. Y si ante este tipo de circunstancias vemos que de golpe les empiezan a cobrar todo lo que se debía, pues prácticamente están dejando en la ruina a esas familias. ¿Veremos un 2021 con crecimiento de la cartera vencida? Muy probablemente sí, porque simplemente el hecho es de que las personas no pueden enfrentar ante este tipo de situaciones las compras o seguir manteniendo su bienestar, porque en este caso la canasta básica pues prácticamente vemos que se incrementa. Algunos productos sí han disminuido, pero sin embargo es más el producto que se está vendiendo a mayor precio. Nosotros dentro del estudio que realizamos se tiene calculada una canasta básica con 121 productos, pero al día
De los 121 productos, únicamente 18 disminuyeron, que en este caso fue en el caso de, por ejemplo, el jitomate, lo que fue la cebolla, lo que fue el chile serrano, pero hay otros productos que incrementaron sus precios en demasía y lo vemos ahora, como tú lo mencionabas, con aquellos productos que se están incorporando a la canasta básica para buscar el bienestar sanitario en el hogar. ¿Cuánto dinero requiere una familia promedio? Que casi siempre nos referimos a 4, ¿verdad? 4 miembros. Sí, son de entre 4 o 5 miembros. ¿Cuánto requiere para adquirir lo básico y que le alcance inclusive hasta para, bueno, yo me referiré solamente a ropa y transporte, no sé si también se puede incluir algo de descanso? De hecho, nosotros lo tenemos calculado, por ejemplo, si las personas compraran los 121 artículos de la canasta básica, más o menos tienen que desembolsar alrededor de 11,437 pesos con 20 centavos al día de hoy en diciembre, pues. En este caso, si tú te fijas, pues se necesitan alrededor de 3,08 salarios mínimos para poder cubrir esa información. Sin embargo, pues ante las situaciones de inflación y de las situaciones que estamos presentando, por ejemplo, el salario real de las personas se asocia a 3,523 pesos. Entonces, ¿la inflación afecta mucho al trabajador? Sí, porque está disminuyendo su poder adquisitivo. Entonces, es por eso que vemos a las familias o a las madres de hogar, que en este caso van al mercado y que cada vez ven que pueden comprar cada vez menos productos con el dinero que se tenía previamente. Entonces, ante este tipo de circunstancias, pues vemos que la situación para el 2021 pues va a ser complicada. Nos menciona que la inflación sí impacta. De repente habíamos visto como que ya la inflación no le dábamos, en general, las autoridades y el público, en general, la misma importancia que antaño. Sí hay que estar atentos. Sí hay que estar atentos porque en este caso pues la inflación es prácticamente aquello que va a encarecer los productos que nosotros comúnmente compramos. Ahora, si todo esto lo vemos asociado, por ejemplo, al pago de luz eléctrica, por ejemplo, del hogar, el bimestre más o menos para una familia de 4 o 5 miembros oscila entre los 320 a 280 pesos, dependiendo de la zona. Ahora, lo mencionábamos de 400 a 600 pesos el de la luz eléctrica. Por ejemplo, si la familia tuviera la capacidad de tener un automóvil más o menos se llena con 60 litros. Y vemos en algunas zonas, en algunas gasolineras, que el precio de la Magna cuesta 19 pesos con 11 centavos. Y lo que viene siendo la de la Premium cuesta 19 pesos con 80 centavos. Entonces estamos hablando de alrededor de 1,180 pesos adicionales a los gastos que ya se tiene en la familia para poder hacer frente a la situación que estamos viviendo. Ahora, si a eso le asocias lo que viene siendo el pago de renta, la luz, el agua, el teléfono, pues prácticamente estamos hablando de que la familia tiene que desembolsar alrededor de 18,900 pesos a 20,000 pesos para poder solventar y vivir bien. Entonces, ante este tipo de circunstancias, una familia que se encuentra en pobreza o pobreza extrema, pues prácticamente ve pues, nulificada toda su bienestar. Pues el panorama pinta difícil, pinta complicado y habrá oportunidad de seguir evaluándolo, maestro, si usted nos lo permite. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muy amable. Es nuestro doctor Iván del Toro.